Bueno, podemos empezar la sesión de esta mañana. Realmente yo salto de alegría, no sé, no me puedo mantener dentro de mí mismo porque tenemos la alegría de contar con el maestro Eugenio Barba. Eugenio, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. No, Jorge, yo soy muy, muy feliz y de veras grato que ustedes me contactaron, así que puedo estar con vosotros, con amigos de América Latina y también de otros continentes. Tú sabes cuánto significó para mí y para mi teatro la amistad, la colaboración con artistas de nuestro continente. Qué bueno, Eugenio. Justamente me encantaría que nos empieces contando qué es esta movida que está haciendo desde Brasil, están haciendo los profesores Gómez, Mencarelli, Icle, tiene que ver con tus 85 años, el cumpleaños 85, los 60 años de teatro. Contame un poquitito qué es esta gran movida de festejo que se está haciendo. Te confieso que fue para mí una grande sorpresa, porque toda esa movida, como justamente tú la llamas, es la iniciativa de un individuo y es Ricardo Gómez. Y otra vez eso me hace pensar lo que significa o lo cual que es el papel del individuo en la historia. Se dice que un individuo no mueve nada y aquí tenemos un típico ejemplo de un profesor que en Ouro Preto, sin economía, sin nada, solo con su mujer, que también trabaja en la universidad, se pone en contacto con otros grupos, con otros profesores y crea algo que a mí me gusta enormemente porque no es un homenaje a mí, es sobre todo un intento de reunir toda la energía que un movimiento al cual yo pertenezco también, con mi generación, a causa de mi edad, un movimiento es toda esa energía que existe y es individualizada en Europa y en América Latina. Así que todo comenzó con Ricardo Gómez, que tiene una biografía extremadamente interesante porque él fue actor durante muchos años de un grupo histórico de teatro histórico en Italia, el Teatro Tascabile de Bergamo, que siguió una trayectoria extremadamente original, porque además del teatro de calle, además de espectáculos de cámara, ellos fueron fascinados por el teatro y la danza de la India. Así que ellos viajaron durante muchos años y aprendieron de manera extremadamente profesional algunas danzas y kathakali, al punto que son invitados en India regularmente a festivales. Ricardo no solo aprendió todo eso a Bergamo y en India, él también estudió, hizo un doctorado sobre el kathakali y volviendo en Brasil, después de muchos años, comenzó una carrera académica y él se recordó de mi cumpleaños, todo el mundo, 85, ¿no? Qué bárbaro. Comenzó a crear eso, que es para mí como un encuentro, como los encuentros presenciales que los grupos han hecho desde el 76, cuando yo por la primera vez reuní los grupos, que se intercambiaban informaciones a nivel de entrenamiento, a nivel de práctica sobre todo, sin discutir sobre política o sobre la finalidad y los objetivos, es decir, a nivel de una identidad profesional. Y es lo que también esa movida es para mí, un encuentro donde el mundo latino, Italia y Latinoamérica, se está juntando con partes del mundo anglosajón, porque hay muchos también de Inglaterra que se están
acostando y participando a ese grande diálogo. Qué bueno. Sería fantástico si se pudiera hacer como una tradición que, a pesar que no sea de presencia, permite ese encuentro, ese diálogo, esas posibilidades de colaboraciones. Qué bueno, Eugenio, realmente es un gran acontecimiento esta movida que se está haciendo desde Brasil. Esta semana, la última semana de octubre y la última semana de noviembre van a ser esos tres momentos. Por si alguien no está enterado, facilitamos la información porque es una maravilla lo que está pasando desde esta gran movida donde además Brasil celebra sus 34 encuentros de antropología teatral realmente y del tercer teatro. Es muy, muy importante, son 34 encuentros, es realmente muy fuerte. Ahora, Eugenio, yo te quiero preguntar por un gran acontecimiento bibliográfico que es la publicación en español recientemente en España de los 5 continentes del teatro. Enseguidita te quiero preguntar sobre eso, pero antes me gustaría preguntarte por, digamos, cómo viviste estos meses de pandemia y cómo ves a futuro, cómo viviste este periodo que fue una pesadilla realmente para el teatro y cómo ves que se abre, digamos, el futuro para esta actividad que tanto amamos. Alrededor mío yo vi la devastación de la cultura teatral, de las rutinas, de las tradiciones, las costumbres, de lo que era la actividad teatral en sus diferentes maneras de existir en nuestra sociedad. Personalmente no, fue un periodo que me permitió, por ejemplo, de decidir de publicar una revista de teatro, The Journal of Theatre Anthropology, y eso pude digitalmente colaborar con un grupo de jóvenes estudiosos, así que fue un momento de creación de esa revista que es de libre acceso, se puede descargar, y justamente pertenece a un proyecto de compartición del saber que Giulia Varli e io, a través de la fundación que creamos, quiere realizar. Y justo hay esa revista que es gratuita, de manera que todos los materiales, documentos que existen en los archivos de la ISTA, de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, puedan ser accesibles a lo que están interesados, sobre todo los jóvenes que no tuvieron la posibilidad de participar. De otro lado, hay la sesión de la ISTA, que es también parte de ese proyecto de compartición del saber, que comienza, es presencial, y será en Italia, en una isla al sur de Sicilia, y comienza el 12 hasta el 22 de octubre. Y es increíble porque hay, a pesar de las dificultades, y que la mitad de los participantes no pueden venir a causa de cuarentenas y problemas de viajes, hay 50 participantes y también de América Latina y de Norteamérica. Así que el interés por ese tipo de conocimiento es importante. Y el tiempo, la pandemia me dio la posibilidad de poner en marcha ese proyecto que es paralelo a mi actividad con el Odeon Theater de Holstebro. Así para mí fue un periodo de grande actividad, pero me doy cuenta que para mis colegas ha sido un periodo psicológicamente, económicamente, y también diría de duda sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no creo que va a cambiar mucho en la profesión, porque al final el teatro es un oficio
que se realiza solo con un determinado tipo de tecnología, es la tecnología arcaica de tu organismo físico. Y tú trabajas con esta tecnología. Claro que tú puedes utilizar toda la tecnología que ayuda, la iluminación, la sonorización, láser, puede ser mucha otra cosa, pero el teatro va a subsistir también en situaciones de miseria o de pobreza, gracias a de veras a lo que Grotowski indicó. Esa relación puede subsistir. Y creo que a pesar de toda la riqueza y las posibilidades que la tecnología, la verdadera tecnología nos ofrece, lo que va a quedarse es la vida, las heridas, las ilusiones, las esperanzas del ser humano que animan esta tecnología que es nuestra anatomía, nuestra presencia, y hace que algo acontece en el espectador que observa. Qué bueno, Eugenio, realmente es muy hermoso escucharte decir esto, ¿no? La tecnología arcaica del cuerpo teatral, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Me gustaría preguntarte si hiciste alguna experiencia de trabajo, digamos, con el mundo digital. Viste que muchos artistas teatrales migraron o empezaron a trabajar con soportes como el Zoom, el streaming. Yo no sé si en tu caso tuviste deseo de hacerlo, lo hiciste, ¿cómo te sentiste en relación con esto? Yo no tenía ningún deseo de trabajar digitalmente. Yo siempre tuve como, no lo llamaría un prejuicio, sino una pereza, porque no entiendo nada de tecnología. Así que, pero un amigo insistía todo el tiempo, al tiempo de la pandemia, me decía, no, Eugenio, tú debes hablar, tú debes participar, porque la gente quiere escucharte, qué piensas, qué opinas. Al final, por amistad, acepté y organizamos 10 charlas sobre un grito de batalla, tercer teatro. Con mi grande asombro, esos fueron, hubo mucha gente que siguió esos webinars, era casi un año y medio atrás. Y yo recibí enormemente de reacciones que me asombraron profundamente. Y me di cuenta que lo que es mi manera de ver no corresponde a algo que nuevas generaciones de veras consideran ya como un hecho, una conquista cotidiana, porque algunas de esas reacciones se me decían, es fantástico, porque nosotros, a pesar de la distancia, de la geografía, de la falta de dinero, podemos de pronto no solo verte, sino también dialogar contigo, escuchar lo que estás pensando, todo esto. Y eso te confieso, no solo me asombró, me hizo reflexionar mucho al punto que decidí que toda la actividad, una parte importante de la actividad de la Fundación Barba Barley, trabaje solo digitalmente para permitir justamente que eso material que tenemos y que normalmente se venden libros, etc., pueda ser digitalmente accesible Qué bueno. a lo que yo llamo los sin nombres, y que en realidad es una definición que Walter Benjamin dio sobre la función del historiador. Él dijo que el historiador, la tarea del historiador es racontar no las historias de las personas conocidas, sino la historia de los sin nombres. Y dice namenlos en alemán, es lo que para mí representa el mundo del teatro de grupo, que de veras es una maciza, una grande
base de un iceberg teatral que en el planeta entero tiene una función vital. De acuerdo, de acuerdo. Hay mucho para preguntarte, Eugenio, realmente, pero me encantaría que nos hables un poquitito de este gran acontecimiento que es la publicación de Los 5 continentes del teatro, el libro que hiciste con Nicola Savarese, que trabaja sobre la idea de la materialidad, ¿no? El subtítulo del libro, que realmente es un libro fundamental, bueno, como El arte secreto del actor, el otro libro que hiciste con Savarese, digamos, es hechos y leyendas de la cultura material del actor. Contanos un poquito qué es esto de los 5 continentes del teatro. Ahí estamos mostrando la tapa del libro, ¿no? En la edición española. Es uno de mis recuerdos más fuertes de los comienzos de mi carrera teatral era ese deseo de conocimiento para poder practicar, sentirme seguro en el momento del trabajo práctico. Y yo leía muchos libros. Y los libros de los historiadores me contaban de movimientos filosóficos, de ideología, de la influencia de Shakespeare sobre los románticos franceses o de la influencia de Bergson sobre Pirandello. Es decir, que yo nunca podía encontrar libros que me ayudaran técnicamente, prácticamente. Era como si toda la literatura sobre el teatro hablara de textos y de edificios teatrales, de arquitectura. Todo lo que debiera ser el teatro, la técnica, no había un libro de historia de la técnica. Yo siempre preguntaba a mis amigos historiadores, ¿por qué no hay un libro que cuenta la verdadera historia del actor, que es una historia de técnica, que se pasa de generación a generación? ¿Y cómo lo hacen? Y nadie era capaz de darme la respuesta. Así que con Nicola Savarese, después de los 5, del arte secreto del actor, que permitía de analizar los principios de la antropología teatral, porque lo que para mí fue fundamental después de casi 15 años de experiencia, o casi 20, fue de comparando las diferentes formas, estilos, las convenciones que los actores utilizan. No dejar que mi mirada se pare a la superficie. ¿Qué hay atrás? Y atrás yo descubro una serie de principios que tienen que ver con la presencia. Así que se vuelve claro que un actor, la primera cosa que trabaja no es la idea, sino es cómo ser eficaz hacia el espectador. Es decir, si yo te hablo, ¿cómo tengo que hablar? De manera que, sí, el sentido del texto, las asociaciones que yo quiero que lo que yo digo despierte, pero es algo de material. Y él intenta encontrar todo eso. El gesto que yo hago, ¿cómo lo tengo que hacer? Así que yo cubro todo o solo indico con un dedo, por ejemplo, un pequeño... El actor trabaja de esa manera y los directores también. Todo eso, ese conocimiento incorporado, no existe. O mejor, existen algunos libros que aparecen en el siglo XX y son libros de métodos de Stanislavski, de Brecht, de Grotowski al final, que dicen, esto yo hice y esto funcionó para mí. Pero, y tiene razón, pero es interesante, porque cuando un actor comienza a leer Stanislavski e intenta de seguir lo que Stanislavski dijo, no es que llega a los mismos resultados de Stanislavski a nivel artístico. Es decir, que hay como una
doble realidad que nosotros encontramos en el teatro. Una es la imaginación, lo que caracteriza nuestra fuerza o nuestra motivación creativa. ¿Por qué hacemos teatro? Y eso es algo que no dominamos. Aquí son de veras fuerzas oscuras que nos dirigen. La otra es casi algo de muy calculado, es una sabiduría que tú puedes analizar y que tú aplicas justamente a esas fuerzas oscuras. Entonces, cuando tú lees un libro de Stanislavski o de Brecht o sobre la creación colectiva, tú trabajas con lo que es el aspecto calculado que te permite de utilizar elementos de principios técnicos. Es decir, la técnica es un saber hacer. ¿Qué es una técnica? Yo soy hacer. Pero lo que determina todo eso no es que yo sigo Stanislavski o sigo Grotowski o sigo la creación colectiva. Lo que determina la fuerza de lo que un actor o un director hace es de la otra parte, lo que yo llamo la imaginación, el caballo ciego dentro de él, la fantasía, la rabia, elementos que son las tensiones que animan todos esos principios y tienen un impacto sobre el espectador. ¿Cómo hacer todo eso en un libro? Y comenzamos, es un libro que 20 años, exactamente 20 años hemos utilizado, porque al comienzo no sabíamos cómo hacerlo. Qué bárbaro. Habían más colaboradores y ellos al final se cansaron, se alejaron. Así que yo y Nicole al final, solo después de 15, 16 años, comenzamos a comprender y las estructuras, porque habíamos hecho el arte secreto del actor sobre los principios de la antropología teatral, es decir, de cómo un ser humano trabaja con su propia tecnología arcaica, con el cuerpo. Pero si tú haces teatro, exacto, sí, sí. Si tú haces teatro, tú necesitas algunos apoyos, todo lo que se llama técnicas de ayuda. Entonces tienes que vender entradas, tienes que tener un lugar, tienes que tener un permiso de la policía, tienes que tener... todo eso son... es lo que determina al final mucho los resultados o el proceso de trabajo de un actor. Así que el libro fue el intento de escribir una historia del teatro o del oficio desde el punto de vista del actor. Y es simple. ¿Dónde se hace teatro? Y solo en todo el mundo. ¿Cuáles son las soluciones que encontraron los actores? ¿Cuándo se hace teatro? Por ejemplo, el teatro se ha hecho a menudo hasta durante el día, nunca por la noche. Ahora es el contrario, siempre por la noche. Pero se hacía al tiempo de Shakespeare, se hacía a la luz del día, se hacía. Así, y un montón de otras sesiones. ¿Cómo se hace teatro? Las diferentes técnicas que se han utilizado por actores en todo el mundo. ¿Para quién tú haces teatro? Y al final, la pregunta fundamental, ¿por qué se hace teatro? ¿Por qué tú haces teatro? Así que el libro cuenta en 5 secciones todas esas preguntas que tienen que ver con la materialidad de nuestro oficio. Y hechos y también leyendas, porque es interesante como cada cultura que tiene un teatro profesional, es decir, un teatro que surgió
para vender espectáculo, para vender entretenimiento, porque así ha sido el teatro en Europa. No es algo que viene de los rituales o de la tragedia en Atenas. Y entonces, todos esos teatros venales, yo diría, tienen como leyendas. Nosotros en Europa tenemos, en el teatro occidental, Dionisos y bacantes y todo eso, como rituales que no tienen nada que ver en realidad con el verdadero teatro europeo que comenzó en el siglo XVI con compañías de la comedia del arte que después. Así eso fue el gran desafío que en mi colegio nos pusimos, y de veras es un libro con 1400 ilustraciones, porque es importante que todo esto no sea conceptos, páginas de escrituras, porque el teatro es ver, visual, teomai, es la palabra misma. Teatro significa yo veo. Así, todo eso está, es una descripción visual y comparativa, poniendo Japón con África, con Latinoamérica, con Europa, como las mismas situaciones por actores que vivían en culturas y en contextos diferentes. Qué bueno, qué bueno. Maestro, en estos 60 años de trabajo con el teatro, ¿hubo cambios, hubo transformaciones? Digamos, ¿cómo empezó Eugenio Barba y cómo trabaja hoy? ¿Se parece el Eugenio Barba de los 20 años al Eugenio Barba que hoy está cumpliendo 85? No, claro que era muy diferente cuando comencé. Primero era más inseguro. Cuando yo comencé no sabía nada. Yo había vivido 4 años en Polonia, pero había seguido solo un año de escuela teatral, la había abandonada. Yo estaba en una especie de crisis existencial porque era comunista, de izquierda, y en Polonia había censura, había policía secreta, había artistas que terminaban en prisión, la gente no podía tener un pasaporte, no había libertad. Así que los 3 años que yo pasé junto a Grotowski, que tenía la misma edad, él tenía 28 años cuando yo lo encontré, yo tenía 26, era más para proteger, defender su teatro que el régimen quería cerrar, porque no seguía las normas de producción del Estado socialista, porque no había muchos espectadores. Interesante. Entonces, que hacía espectáculos que han cambiado después todo nuestro teatro, misión de pensar y hacer el teatro, pero no había espectadores en la ciudad donde él trabajaba. Así que yo utilicé esos años para viajar, escribir, sobre todo que fue la primera vez que yo decidí escribir. Yo nunca había escrito en mi vida, pero lo hice para defender ese joven director polaco que encontraba, vivía una injusticia. Así que cuando comencé en Noruega, yo soy un inmigrante italiano en Noruega, vivido haciendo el obrero durante muchos años. Cuando yo regresé en Noruega, no tenía mucha experiencia de director. Así que con jóvenes rechazados de la escuela teatral, yo comencé como un teatro de aficionado. Y lo que nos ha marcado esa primera generación era que nosotros teníamos que conquistar el conocimiento. Nosotros no teníamos un conocimiento. Ellos tenían 17, 18, 19 años. Yo tenía 28 años. Así que eso, la conquista a través de un proceso autodidacta nos ha marcado profundamente, donde yo como director y ellos estábamos al mismo nivel. Así que nosotros y enseñábamos a los demás, algunos de ellos, y al mismo tiempo eran alumnos. Y todo eso
nos ha, eh, nos ha, para mí, el teatro fue una manera de crearme una máscara, literalmente, porque yo quería evitar el racismo. Así que el teatro me daba la máscara de artista y siempre consideré el teatro como un refugio, y también la gente que pertenece al Odeon Teatro en diferentes generaciones es gente que o fue excluida de escuela teatrales o que tuvieron un grande sueño de revolución, de mudar el mundo, y después, cuando todo eso fracasó, encontraron en el Odeon una manera de hacer política con otros medios, los del arte, del teatro. Tenía gente que utilizaba drogas, que se salvaron justamente gracias a una disciplina artesanal. Siempre en el teatro, para mí fue fundamental lo que había aprendido en mi taller mecánico cuando era soldador. El propietario me decía siempre, ¿es esto el mejor resultado que tú puedes obtener en tu trabajo? ¿No? Tú estás ofreciendo tu trabajo a una persona, así debe ser el mejor. Y esa ética profesional yo he seguido en el Odeon, y esto todavía existe. Si yo aún hoy soy muy exigente hacia mis actores y hacia mí mismo, es porque el verdadero enemigo somos nosotros mismos. Nosotros hacemos los compromisos. El ejemplo que yo te puedo dar, que es posible mover algo, es el ejemplo de Ricardo Gómez en Ouro Preto y Crimen. El Brasil en ese momento es terrificante, terrificante. Tú no tienes nada que te dé algo de optimismo. Es terrible. Y él es capaz de hacer todo eso en su vida. Es posible. Así es, cuando tú me preguntas la diferencia, claro, al comienzo era muy inseguro, pero yo siempre tuve la sensación que el individuo cambia el mundo. Yo tenía ejemplos muy simples. Tenía el ejemplo de Mandela, tenía el ejemplo de Fidel Castro, tenía el ejemplo de Aung San Suu Kyi en Burma. Hay individuos. Yo tenía el ejemplo de toda la resistencia al nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos individuos comenzaron cuando Hitler había conquistado toda Europa. Y era casi imposible, solo los estúpidos podían imaginar de poder combatir contra el poder nazista. Así, eso siempre fue lo que me acompañó, junto a la idea que el teatro es un refugio y que tú debes proteger con el prestigio de la calidad de lo que tú haces. Barba, si usted tendría que destacar algún momento de su experiencia actoral, ¿cuál sería? ¿Y por qué lo recuerda como el más importante? Digamos, ya no te preguntamos tanto por las transformaciones y los cambios a través del tiempo, sino por ese momento radiante, ese momento, digamos, pregnante en tu historia como actor. Yo no soy actor, yo nunca he actuado y confieso que tengo, para mí las personas que quieren ser actores son un grande misterio, porque quieren serlo. Porque quieren no ser sí mismo y quieren entrar en la piel de otros. Bien, pero ya eso es... No, pero yo te puedo contar momentos de como espectador. He vivido algo que me ha sacudido profundamente y que yo recuerdo de manera muy nítida. Cuando yo encontré Grotowski, los espectáculos que él hacían eran muy según la estética de la vanguardia, del cabaret. Él utilizaba también textos como Ionesco, Mayakovsky, Cocteau, es decir, también los textos eran lo que en esa época, al comienzo de los años 60, eran el momento de ruptura en el teatro europeo y mundial, ¿no? Con
el teatro del absurdo con Beckett, Adamov, Ionesco, Gusto, que ahí llegaban. Pero él comenzó a hacer espectáculos con clásicos polacos del siglo XVIII. Y allá había escenas que me tocaban profundamente. Y eso me hacía pensar, ¿cómo es posible que yo cada vez que veo esos espectáculos, yo lo veía cada noche, en esa escena me toca profundamente? Yo viví la misma situación en la India, cuando en el 1963 viajé en el sur de la India, vi el Kathakali. Kathakali en el 63 nadie sabía que existía. Y para mí fue un choque, porque son espectáculos al abierto que duran toda la noche en el patio de un templo, es decir, que hay toda una dimensión también religiosa, pero al mismo tiempo la gente que está sentada ya en la tierra, al piso, son campesinos. Duermen, los niños lloran, se levantan allá de lado, personas que venden cacahuetas, té, y a pesar de esa situación tan diferente, casi incongruente, una incongruencia de lo que yo conocía como teatro en Europa, donde tú te sientas y hay como un momento sublime, solemne. Había momentos donde los actores, a pesar que hacían cosas muy extrañas, me tocaban profundamente. Y yo viví eso otra vez cuando yo vi en el 1961 Helene Weigel en el personaje de la madre de Gorky en la adaptación de Bertolt Brecht. Y era extraño, porque yo sabía, había leído, y también a ese momento era profundamente brechtiano, teatro comprometido, distancia, tienes que reflexionar, hacer reflexionar a la gente. Pero viendo ese espectáculo con Helene Weigel, yo tenía ganas de llorar, profundamente. Y eso me asombraba. ¿Cómo es posible que el teatro, a mí como espectador, me provoca reacciones tan ambiguas o ambivalentes que me obligan a reflexionar sobre mí mismo, no sobre la historia que cuento? Así que, en ese sentido, yo he traído como una conclusión, eso es lo que yo quiero que mis espectadores viven, momentos donde ellos no entienden. Siempre los racionales, los marxistas, atacaron el Odín justamente, diciendo que ustedes no entendemos, la clase obrera no entiende lo que ustedes hacen. Primero, no lo pueden entender porque nosotros somos un grupo de actores de diferentes nacionalidades, excluidos, y a pesar que es una paradoja, logramos hacer espectáculos que para mucha gente tenían sentido. Pero yo creo que existe toda una dimensión en nosotros que aprende a través de la experiencia de la incomprensión. Porque tú no me vas a decir que tú has comprendido lo que está pasando ahora en nuestro planeta. El COVID, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa con los presidentes americanos que de pronto de un día al otro comienzan a hablar, a colaborar con los... Tú no lo entiendes, no lo entiendes. Es posible hacer un teatro que te hace vivir, te tocar esa dimensión de la incomprensión
y al mismo tiempo no te aburre, porque eso es muy fundamental. Qué bueno, qué bueno. Me encantaría, Eugenio, si podés hablarnos un poquito más de esta idea, ¿no? Elegiste no ser actor y hablas de la relevancia de tu lugar como espectador. Sí, pero como director, yo soy el primer espectador. Cuando yo puedo dar como un punto de salida, una inspiración a mis actores, pero ya ellos lo desarrollan y lo presentan y me ponen frente a algo que son movimientos, reacciones, sonidos, palabras. Yo soy el primer espectador. Y si eso no me toca, yo entonces tengo que trabajar con él para encontrar juntos el camino para que al final me toque, porque si no me toca, yo no lo hago pasar. Esa es mi manera, no es que la idea es justa o yo tengo una idea que Hamlet debe ser un revolucionario o al contrario, uno que tiene problema con su papá o el complejo de él. No, yo no trabajo sobre eso, trabajo con situaciones, palabras que si no se transforman en algo son comprensibles cuando lo escucho, pero si no se son algo de incomprensible, no me tocan. Así que cada director tiene su manera de trabajar. No digo que esa es ni un método, es mi manera de utilizar todo lo que yo ignoro, que yo no tengo una gran ignorancia del oficio del director. Hay directores que admiro enormemente porque saben de veras. Crea espectáculos a nivel de iluminación, de coreografía. Yo no soy capaz de todo eso, pero para mí es fundamental como primer espectador ser tocado, porque yo veo cada noche mis espectáculos y si yo me aburro sería terrible. Por eso debe tener como una parte incomprensible, enigmática que todo el tiempo me estimula y me sacude y me obliga a descubrir algo de nuevo. Qué bueno, Eugenio, qué bueno. La verdad, es un gran acontecimiento escucharte, es un placer enorme. Enseguida vamos a recapitular todas las referencias que hiciste para poder seguir en contacto y conectados, ya sea a través de los libros, de esa revista digital que mencionaste, el encuentro de lista, lo que está haciendo Ricardo Gómez en Brasil, pero yo te hago una pregunta combinada. Guadalupe Alvarado, desde México, pregunta si en los 5 continentes se recupera la idea de la práctica ritual en el teatro. Y por otro lado, quería combinar esta pregunta con una pregunta de Héctor Correa, que ya llego porque tengo que recorrer todo de una punta a la otra el chat que está que arde, y dice Héctor Correa: ¿cómo ve el trabajo actoral y teatral actualmente en la lucha social? ¿No? Guadalupe Alvarado pregunta por el rito y Héctor Correa pregunta por la lucha social desde el teatro. Tenemos que entendernos sobre la palabra ritual. El ritual es una situación de comunicación. Entonces se hace un ritual religioso por personas que tienen una determinada fe y ellos, por ejemplo, los católicos con la misa, establecen una comunicación con algo que comparten con una divinidad al momento de romper el pan o la hostia sagrada. Todo eso tiene todo un valor. Así que ritual significa situación de comunicación. Uno podría decir que el teatro también es un ritual, pero no tiene nada que ver con el espiritual. Es, al contrario, un ritual en una sociedad lacerada donde no tenemos nada en común. La gente que llega, el actor, los mismos actores piensan en categorías diferentes y valores diferentes. Así que
lo que tú puedes presentar es esa laceración, pero el teatro es un ritual en el sentido que para establecer una comunicación, tú debes utilizar algunas convenciones que son como un acuerdo entre mí y ti. Es decir, que cuando yo como sacerdote te pongo la hostia, tú no puedes escupirla. No, tú debes aceptarla como católico en el ritual. Lo mismo al teatro. Tú ves, la gente va al teatro, normalmente acepta de hecho estar en silencio. Acepta de hecho que alguien mata, que usted lo mata. Desdémona, nadie se levanta para proteger a la pobre muchacha. Así que tú puedes dar con tus propios valores un sentido, una dimensión espiritual a lo que tú haces. Y de los 5 continentes, tú vas a ver que mucha gente de teatro dio al teatro esa dimensión que va más allá del grado cero de nuestro oficio, que es el entretenimiento. Primero viene el entretenimiento y después hay de pronto. Puede ser una visión política, un momento de injusticia, puede ser algo de terapéutico, algo de espiritual, puede ser la otra realidad de que hablabas tú, puede ser, y etcétera, etcétera. Pero es tú, si yo te diría, la ritualidad, el valor o la calidad de la ritualidad, eres tú que lo haces, que lo inyectas en lo que tú estás haciendo. Y claro que el valor del actor, la capacidad del actor de persuadir con su voz, con su cuerpo, y no con sus argumentos. Porque tú puedes dar un panfleto a la persona si quieres convertirla, pero el teatro es otra cosa, es política con los medios de la emotividad, sobre todo. Así que lo demuestra la grande fuerza que el teatro ha adquirido en todas las diferentes maneras de ser utilizado, y que no es solo en un edificio teatral presentando textos nuevos o antiguos o en manera original, formalmente o ideológicamente. Yo pienso una cosa, porque yo sé que ustedes están en Manizales, y en los 5 continentes, una de las historias que yo cuento es la historia del Festival de Manizales, de la importancia que ese festival tuvo en los años 70 en todo el continente latinoamericano. Así que os agradezco a ese teatro que fue un faro, hoy lo es todavía, por esa invitación. Vos sabés, Eugenio, que enseguida va a estar entrando Octavio Arbeláez para el cierre, para saludarte, para agradecerte, así que le das un pie perfecto con esta mención. A mí me gustaría terminar, si te parece, antes de hacer la recapitulación de los datos, me gustaría preguntarte, estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, un momento de regreso del teatro con un fervor impresionante, se están llenando las salas, queda gente afuera, ya empezamos con el 100% de protocolo a partir del próximo viernes. Estamos viviendo una sensación de esperanza por el regreso del trabajo, por el regreso del convivio, por este maravilloso reencuentro con el teatro, que vos sabés en Buenos Aires es muy fuerte. En Buenos Aires sin teatro era como vivir en la luna, una cosa así, no era Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar cómo ves a futuro, digamos, cómo ves lo que se viene, digamos, en lo inmediato, pero también cómo ves qué va a pasar con el teatro a futuro, y ahí está entrando, lo veo a Octavio Arbeláez. Yo tengo esa visión, que hay generaciones que han recibido algo y lo incorporan, se preparan, y después hay generaciones que al contrario
se desatan y crean nuevos estímulos. Y esa ondulación generacional va continuando. Son 60 años que he visto todo eso. He visto al comienzo una especie de veras, de silencio casi en los años 50, ¿no? Y después comienza en los años 60, ya con el 68, todos los años 70, después en los años 80, 90, y después. Así que yo estoy seguro que el futuro está en buenas manos, porque los jóvenes tienen tanta energía que algo de esa energía va a pasar en nuestro oficio. Bueno, Octavio, no sé si querés decir una palabra de cierre y luego recapitulamos las posibilidades de seguir en conexión con el maestro Eugenio Barba. Sobre todo agradecer al maestro Eugenio, a quien en Colombia se le quiere mucho, como en toda Latinoamérica, que lo tenemos como una referencia emocional, afectiva y teatral. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana y le mandamos un abrazo muy fuerte y muy respetuoso y muy agradecido de que haya compartido su sabiduría y su inteligencia con todos nosotros. Muchas gracias, Eugenio, y esperamos que algún día próximo pueda estar con nosotros de manera presencial. Gracias, secretario. Eugenio, no sé si querés agregar algo más para el cierre. Sí, yo quería saludar a mis amigos colombianos de la Candelaria, del Teatro Taller de Colombia, del Teatro de la Memoria, todos los que desde el comienzo me han acompañado esa amistad y vínculo con vuestro continente. Y claro, también espero de poder regresar en vuestro país, gracias a amigos que nos han invitado. Me alegra muchísimo, Eugenio, buenísimo. Eugenio, muchísimas gracias. Te consideramos uno de los más grandes maestros del teatro mundial y vos sabés lo que te queremos, te admiramos y te respetamos. Eugenio Barba, muchas gracias.